Esta cuarta sesión del curso de arritmias cardíacas que realizaremos el día de hoy, un curso de arritmias enfocado principalmente a los médicos clínicos en general, con temas bastante frecuentes, temas del día a día, que muchas de las veces pues, nos trae algunas incógnitas, algunas preguntas y dudas en cuanto a la correcta actuación. Esta noche hablaremos de un tema muy importante, un tema que muchas de las veces pasa desapercibido o sobreindicamos o subindicamos, como es el uso de los marcapasos. El tema es bradiarritmias, cuál es el abordaje en la emergencia, cuándo, cómo y dónde implantar un marcapaso transitorio. Yo le adicionaría ahí, si la doctora Rita nos responde, ¿quién tendría que ser la persona que implanta un marcapaso transitorio, ¿no? La doctora Rita Ibarra hoy nos acompañará, nos ayudará, quien será la encargada de la exposición de hoy. Será un honor presentarle a nuestra querida doctora Rita. La doctora es cardióloga, especialista en arritmias cardíacas y electrofisiología, realizado su posgrado en el Instituto Dante Passanese de Cardiología de São Paulo, Brasil. Es máster por la Universidad Menéndez Pelayo en Madrid, España, y actualmente es la encargada del área de electrofisiología y estimulación cardíaca artificial del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de Quito. Sin duda, su amplia experiencia y su amplio currículum se verá reflejado en todas estas enseñanzas que nos dará hoy en día. La temática, la doctora tendrá aproximadamente 30 a 40 minutos para exposición y tendremos unos 20 a 30 minutos adicionales para responder algunas dudas, preguntas y alguna discusión que sin duda se generará. Así que sin más, doctora Rita, sigamos por favor con su exposición. Ok. Listo. Muchas gracias, Diego, por la invitación a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Sede Nacional, por pues invitarme a participar de este curso. Pues como bien dijiste, el tema que me propusieron es el de los marcapasos temporales. Y como establezco aquí, yo no tengo ningún conflicto financiero con respecto a este tema, pero sí tengo un conflicto, por lo cual en los siguientes minutos para comenzar y antes de entrar en el tema que nos interesa, quiero contarles cuál es mi problema con los marcapasos temporales y por lo que siempre pienso que es mejor no tener que utilizarlos jamás. Bien, los dispositivos electrónicos de estimulación cardíaca, entre los que están los marcapasos, se empezaron a utilizar en el año de 1958. Y son prótesis intracardíacas que al principio solo sirvieron para corregir problemas con la frecuencia cardíaca, pero luego fueron incorporando otras capacidades como son la de desfibrilación, la de cardioversión y la de resincronización para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero todos estos dispositivos electrónicos comparten una estructura básica, ¿sí? Tienen un generador, tienen unos cables y se emplazan primordialmente en las cavidades cardíacas derechas y en el 99% de los casos pues se colocan a través de los troncos venosos superiores. Pues bien, lo que me interesa aquí destacar es que son prótesis. Estas prótesis han tenido un enorme incremento en su utilización, beneficiando a muchas personas. Y ustedes pueden ver en esta curva que a finales de los años 90, pues hay un incremento muy importante en los implantes, particularmente en esta población, en la población más añosa, que es precisamente aquella que al aumentar la expectativa de vida, pues es más proclive a presentar los trastornos del ritmo derivados de problemas degenerativos. Y en la medida en que vamos viendo el incremento en la utilización de estos dispositivos, tanto los más simples como los más complejos, pues empezamos a observar esto que las personas o los electrofisiólogos lo llamamos la pesadilla de los electrofisiólogos, que son pues
las infecciones de los dispositivos de estimulación. Infecciones que pueden ir desde la simple dehiscencia de la herida del implante y van por diferentes grados de exposición del material implantado hasta la extrusión completa del generador y de los cables. Entonces, esto es realmente un grave problema. Y tras cualquiera de estas manifestaciones de una infección de un dispositivo electrónico, está lo más temible, que es la endocarditis asociada a los dispositivos. Endocarditis que a veces cursa, oculta tras un leve eritema en la herida del implante y que solamente se manifiesta a través de estudios especiales como un eco transesofágico como el que vemos aquí, en el cual esta es una imagen lineal que corresponde al cable de marcapaso y hay una imagen redondeada junto a él que corresponde a una vegetación. Se observa mejor en esta reconstrucción tridimensional en la que vemos la imagen lineal del cable y este apelotonamiento aquí que corresponde a la vegetación y que corresponde ya en la pieza extraída a estas vegetaciones. La endocarditis sobre los dispositivos de estimulación es un proceso muy grave que puede llegar a tener una mortalidad muy alta. Puede llegar al 66% la mortalidad y en este caso, esta complicación de un dispositivo se convierte o tiene una letalidad mucho mayor que la del evento que originó el implante de ese dispositivo. Y esto puede ocurrir en cualquier momento a partir de realizado el implante, tanto en los primeros meses como muchos años después del implante. Y desgraciadamente para evitar que el paciente llegue a este desenlace, lo único que podemos hacer es extraer la totalidad del dispositivo, o de lo contrario, el paciente seguirá en riesgo de tener endocarditis y de morir por ella. Y en nuestro medio, esta extracción solo puede lograrse por vía quirúrgica. Hay que hacer una operación de corazón abierto para retirar el generador y retirar los cables de esa prótesis intracardíaca. Aparte de la morbilidad que implica esta complicación, pues tiene también un altísimo costo. Por ejemplo, una infección de un marcapaso unicameral implicaría el costo de la cirugía, el costo de los antibióticos, el costo de terapia intensiva y el costo de un nuevo dispositivo. Y solo un marcapaso unicameral, el más sencillo de los marcapasos, puede tener una infección que nos cueste alrededor de $25,000. Pero quizá el valor monetario no es lo importante es esto de aquí, el riesgo grave que corre ese paciente, que para resolver una cosa como por ejemplo una disfunción sinusal, puede terminar con una complicación tan grave como esta. Y ustedes me dirán qué tiene que ver esto con los marcapasos temporales. Pues en esta publicación en la que vemos el perfil microbiológico de las infecciones de marcapaso, podemos ver que la mayor parte de estas infecciones es provocada por estafilococos que son colonizadores de la piel. Y entonces me dirán ustedes, qué pena, doctora, me da su caso, pero lo que tiene que hacer es tener más cuidado cuando los implanta. Pues sí, yo tengo mucho cuidado y tenemos protocolos muy rígidos respecto a los implantes de marcapaso para prevenir estas infecciones, pero hay cosas que aumentan el riesgo, como son los accesos venosos centrales, y dentro de los accesos venosos centrales está pues los que utilizamos o los que utilizan en los servicios de emergencia, en los servicios de terapia intensiva para colocar marcapasos transitorios o marcapasos temporales. Así es que yo no digo que no haya que ponerlos, es preferible no tener que ponerlos. Y yo lo que espero es que después de haberles expresado mi preocupación respecto a estos dispositivos, pues lo que les voy a enseñar a continuación, o que les voy a recordar a continuación, sirva para que ustedes los utilicen de una manera más consciente.
Entonces, ya entrando en el tema, vamos a ir analizando la colocación de marcapasos temporales dentro de diferentes escenarios que son comunes en nuestra práctica. Entonces, el primer caso que les voy a presentar es el de un hombre de 85 años que es remitido desde un centro ambulatorio a donde acudió para un chequeo por una cirugía de catarata. Esta es una consulta muy común. Tiene antecedentes de diabetes, está con tratamiento oral, es hipertenso, está con tratamiento y por lo demás es un hombre que está muy bien, es un hombre independiente y autónomo en su cuidado. Y él viene porque le encontraron una frecuencia baja y se le hace este electrocardiograma en el que ustedes pueden ver aquí un bloqueo AB de tercer grado, tenemos una onda P por aquí, una debe estar escondida acá, hay otra onda P, y un ritmo ventricular que está completamente disociado del ritmo auricular. Bueno, aquí hay un latido conducido, pero en general la frecuencia ventricular está dominada por un marcapaso subsidiario que tiene pues una frecuencia muy baja, una frecuencia menor a 25 latidos por minuto. Vamos a analizar este caso a la luz de la última guía publicada para el manejo de bradicardias y trastornos de conducción, que es esta del año 2018, y que contiene este algoritmo para el manejo con marcapasos o con estimulación temporal de lo que ellos llaman la bradicardia aguda. En un principio el término bradicardia aguda a mí no me gustaba, pues yo pienso que es diferente el manejo de una bradicardia originada por una disfunción del nódulo sinusal que una provocada por un trastorno en la conducción, en la unión auriculoventricular. Y dentro de la unión auriculoventricular no es lo mismo algo originado en el nódulo AB que en el GIS o por debajo de él. Pero para el manejo agudo, después de correr este algoritmo en diferentes escenarios, me parece que es adecuado porque facilita la toma de decisiones. Así es que ahora entiendo por qué los autores colocaron este término de bradicardia aguda y me parece adecuado. Porque, ¿qué es una bradicardia aguda? Pues simplemente un ritmo por debajo del 60, que es el límite establecido arbitrariamente para hablar de la bradicardia, y que pues conocemos por primera vez a ese paciente con esa frecuencia. El primer paso entonces en la evaluación de esta bradicardia aguda es obtener una historia clínica, tomar los signos vitales, hacer un electrocardiograma a fin de establecer cuál es el nivel de estabilidad que tiene este paciente. Y a este respecto, yo tengo que decirles que aquí se establece la primera discrecionalidad de esta guía. Y de hecho las guías tienen que ser así, tienen que permitir la entrada del juicio clínico porque las guías son eso, son sugerencias basadas en la mejor evidencia, pero no son leyes ni normas que se deban seguir a rajatabla. Y aquí la estabilidad puede ser diferente para ustedes que para mí. Por ejemplo, muchas veces yo recibo interconsultas en las que me piden que urgentemente hospitalice a un paciente porque viene con lo que se llama una bradicardia extrema o con lo que llaman una bradicardia extrema. Yo no sé qué es una bradicardia extrema, porque la estabilidad no está determinada por un número, por un valor absoluto de ninguna frecuencia. No está más mal el paciente que tiene 25 que el que tiene 30, ni el que tiene 35 peor que el que tiene 40. No existe ningún límite que nos diga esto es estable, esto es malo, esto es peor. Así es que el valor absoluto de la frecuencia no determina la estabilidad del paciente. Otra cosa importante que es fruto de observar muchos años de este tipo de pacientes es lo que pasa con la presión arterial. Los pacientes, particularmente aquellos que por años han mantenido, por años no, por meses han mantenido un bloqueo auriculoventricular y han desarrollado un ritmo de escape crónico con una frecuencia baja, desarrollan un mecanismo compensatorio muy similar a lo que les pasa a los pacientes con insuficiencia aórtica. Los pacientes con insuficiencia aórtica tienen una sobrecarga volumétrica durante la diástole
que les hace desarrollar una presión diferencial grande, una presión sistólica alta, con una diferencial grande. A los pacientes con bradicardia también les pasa lo mismo. Debido al aumento de la duración de la diástole, desarrollan un mecanismo compensador por el cual muy frecuentemente tienen hipertensión sistólica. De hecho, cuando no se les encuentra con hipertensión sistólica, es más bien un signo de preocupación o de que el desarrollo de este bloqueo no es, es reciente, ¿sí? Entonces, a veces el paciente llega con una frecuencia de 30 y además con una presión arterial de 200/80. Y entonces surge en el médico que lo atiende un grave problema, porque por un lado quiere aumentarle la frecuencia y por el otro también quiere bajarle la presión arterial. Entonces, no es un signo de inestabilidad ni de preocupación el encontrar a estos pacientes con hipertensión arterial. Es lo esperado. Y luego en el algoritmo está determinar la reversibilidad de las causas en todos los pacientes. Incluso en aquellos que vienen con bloqueos que parecen de larga duración, hay que determinar si existe alguna causa reversible que está empeorando o poniendo de alguna manera en riesgo su estabilidad actual. Y dentro de esas causas reversibles, pues tenemos esta lista. Los medicamentos son los más frecuentes. Recuerden que la mayor parte de estos pacientes son añosos, vienen polimedicados y muchas veces utilizan betabloqueadores para alguna fibrilación auricular que se les encontró por ahí, o digoxina. Menos mal, la digoxina ya no es un fármaco que esté fácilmente disponible. Muchos de ellos tienen trastornos del sueño, trastornos conductuales y también están utilizando algún antipsicótico, risperidona. Mucho menos frecuentes encontrar bradicardias secundarias de la toxicidad, por lo menos en mi experiencia. Les recuerdo que la cocaína no solamente provoca taquicardias y también existen reportes de marihuana que provoca bradicardia, pero no es lo común. Lo que sí es común son las alteraciones electrolíticas, que yo llamo los 3 hipopótamos, la hipocalemia, la hipomagnesemia y la hipocalcemia. Hay que investigar en todo paciente. Y generalmente van asociadas a muchos desequilibrios metabólicos que también hay que buscar que no estén en ese momento vigentes. Dentro de las infecciones están aquellas señaladas en la guía como que específicamente lesionan el sistema eléctrico de alguna manera. Pero en los últimos tiempos, hemos visto que pacientes que desarrollan COVID-19, que se contagian por COVID-19, debutan con bloqueo auriculoventricular. También en la práctica es muy frecuente, particularmente en las mujeres añosas, infecciones del tracto urinario que están ocultas y que están descompensando el ritmo de escape o han desenmascarado una bradicardia que estaba por aparecer. Vean ustedes que se necesitan pues algunas horas para desenmascarar estos trastornos que pueden estar detrás de esa bradicardia. Y en nuestros hospitales públicos puede llevarnos hasta 24 horas de hacer una determinación de todo lo que se requiere. Por esa razón es inaceptable que a los 5 minutos de que ha ingresado este paciente esté ingresando el cardiólogo para ponerle el marcapaso definitivo. Eso no es aceptable. Siempre se debe buscar la reversibilidad del ritmo bradicárdico. Y luego, pues se necesita hacer una valoración de los síntomas. Aquí también viene la discrecionalidad de la guía. Lo que es moderado o severo para mí puede no serlo para ustedes. Así es que yo he preferido tratar de ponernos de acuerdo en algo que necesariamente es severo para todos, que es la pérdida de la conciencia. Esto es necesariamente un síntoma malo para el paciente y si el paciente ha presentado una pérdida de conciencia que a veces viene enmascarada en una caída, que el paciente desestima o ellos siempre le encuentran una causa, siempre se tropezaron en algo, se cruzó el perrito, lo que sea, o simplemente no le cuentan al médico que se cayeron, así es que específicamente, direccionadamente uno tiene que buscar
si no hubo una caída reciente que nos sugiera que el paciente ha presentado pérdida de conciencia. Si no se encuentra nada de esto, básicamente, si no se encuentra nada que nos sugiera pérdida de conciencia, pues el paciente, incluso si tiene una causa reversible, no requiere más que evaluación, observación y ser remitido al servicio respectivo para evaluar si requiere o no un implante definitivo. Bueno, y ahí terminamos con nuestro paciente asintomático con esa bradicardia, pero ahora les cambio un poquito el escenario y este mismo señor, con ese mismo electrocardiograma, esta vez acudió al centro ambulatorio por mareo. Tiene antecedente de diabetes, tiene antecedente de hipertensión, una hipertensión que está difícil para tratarse y aparte de los sartán, le han dado amlodipina y desde hace 5 días está también con bisoprolol. Empezamos a correr el algoritmo y pues, ¿qué es lo que destaca en su historia clínica? La presencia del bisoprolol como una posible causa reversible. Ya es sintomático, pero solo ha tenido mareo. Pero al tomarle la presión arterial encontramos que se encuentra con 80-50. No necesariamente el valor es malo, pero 80-50 en este tipo de pacientes nos hace, es un motivo de alerta. Puede ser que algo más malo esté pasando. Y en cuanto a los síntomas, pues el mareo de por sí es un síntoma confuso, a veces la causa es otra, pero ya nos obliga a investigar, como en todos, si hubo una pérdida de conciencia, si hubo una caída explicada o no explicada que nos pueda preocupar. Entonces, este paciente ya no es el que va a ser descargado hacia la consulta externa porque tenemos síntomas severos. Y entonces la guía nos recomienda que en este paciente con síntomas severos, con alguna manifestación como ese 80-50 de presión arterial, podemos utilizar atropina con un nivel de evidencia 2A. Antes de yo hablarles de la atropina, quiero llamar su atención. Esta es la dosis recomendada por la guía de la atropina, medio miligramo cada 5 minutos hasta 3. Pero antes de hablar de ella, quiero llamar su atención sobre esta parte de la guía en la cual se habla de cómo tratar la toxicidad por calcio antagonistas, por beta bloqueadores y por digoxina. Estas drogas lo que producen es un efecto cronotrópico negativo sobre el nódulo sinusal y sobre el nódulo auriculoventricular. Y la atropina lo único que hace pues es retirar el tono vagal y con ello aumentar un poquito el cronotropismo. Pero la atropina no es un antagonista específico de ninguna de estas drogas. Vean ustedes que para tratar la toxicidad de ellas se necesita calcio, más insulina, glucagón, más insulina y anticuerpos de antidigoxina que por lo menos en el Ecuador no tenemos disponible. Entonces, difícilmente la atropina va a funcionar para revertir un bloqueo o un empeoramiento de un bloqueo causado por toxicidad por estas drogas. No es el antagonista específico y fundamentalmente no resuelve el efecto inotrópico negativo que estas dos drogas de aquí provocan y que a veces es lo que le tiene muy sintomático y muy complicado al paciente. En este paciente ese 80-50 es probablemente manifestación del efecto inotrópico negativo del bisoprolol que se encuentra tomando. Y en algunos casos, la atropina puede empeorar la conducción AB. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Pues cuando ustedes tienen un bloqueo a nivel de las de His no tiene inervación autonómica. El que tiene inervación autonómica es el nódulo AB. Si ustedes tienen el His afectado, eso funciona como si tuviéramos una puerta atrancada. Y por esa puerta está tratando de pasar los impulsos provenientes del nódulo sinusal. Si ustedes administran atropina, van a aumentar la descarga del nódulo sinusal y la conducción por el nódulo AB, lo que se encuentra por encima de las de His. Entonces es como si más gente quisiera pasar por esa puerta trancada. Simplemente la puerta se va a cerrar y no va a pasar nadie. Y un bloqueo que no estaba completo se va a convertir en un bloqueo completo y
se puede complicar la situación. Así es que, aparte de eso, los síntomas que provoca la atropina no son fáciles, ¿no? Los pacientes tienen sequedad, empieza a molestarles la luz, empieza a dolerles la cabeza debido a que aumenta la brillantez de las luces. Y recuerden que son pacientes añosos, ¿no? Pueden tener problemas prostáticos, retención urinaria, y los efectos de la atropina no son fáciles de revertir. Así es que yo personalmente no utilizo atropina, y mi recomendación, que ustedes pueden tomarla como eso, como simplemente mi recomendación, es utilizar epinefrina. Esta es la dosis que recomienda la guía, pero la recomendación de la guía es de nivel 2B. Y esta es la dosis que yo les sugiero. Es una dilución fácil de hacer, son 2 ampollas en 100 ml, 2 ampollas de epinefrina en 100 ml de solución, y se pasa a 8 ml hora. Es una dosis mucho más baja que la que recomienda esta guía, y luego se va titulando lentamente de 1 ml en 1 ml hasta conseguir el efecto que uno quiere. Si a pesar de sus esfuerzos con fármacos no consiguieron revertir la sintomatología del paciente, pues ni modo, ya toca pensar en el marcapaseo externo. Antes de eso, la guía hace una recomendación adicional. En los pacientes con infarto, específicamente con infarto inferior que cursan con bloqueo AB, existen pequeños estudios no randomizados que sugieren que la aminofilina puede ayudar en ese bloqueo, puede revertir el bloqueo. La dosis recomendada es esa de ahí. Yo no tengo experiencia en este tipo de manejo. Y en los pacientes en los que no existe bloqueo, no existe infarto, no existe cardiopatía isquémica en curso aguda, se puede utilizar los beta-agonistas, como les he indicado, un nivel de evidencia 2B. Aquí está la epinefrina y está la dopamina. Y si a pesar de eso, pues continúa el deterioro hemodinámico de ese paciente, hay que pasar al marcapaseo externo. Una cosa que no está, no es muy relevante en esta guía, pero que sí está especificada en alguna línea por ahí, es este problema que pueden traer las bradicardias. Es lo que se conoce como una taquicardia ventricular bradicardia dependiente. Es una torcida de puntas, ustedes pueden ver, es una taquicardia ventricular polimórfica, con puntas para abajo, puntas para arriba, que no se presenta en todos los pacientes, afortunadamente, pero no sabemos en qué paciente se va a presentar, porque parece que existe alguna predisposición genética a que aparezca esto. En pacientes que desarrollan una bradicardia de cualquier motivo. En este caso se trata de un bloqueo AB, el paciente empieza a tener extrasistolia ventricular y finalmente se dispara una taquicardia ventricular, en este caso no sostenida. Este de aquí es un marcador de mala evolución. Los pacientes con este tipo de taquicardia hacen síncopes muy violentos, muy aparatosos, muy traumáticos. Y cuando ustedes vean esto, cuando ustedes están monitorizando al paciente y empiezan a ver una extrasistolia frecuente y algunas corridas no sostenidas de taquicardia, preocúpense y más bien prepárense para hacer estimulación temporal. Hasta eso, una droga que puede ayudar es el magnesio, que ayuda a cortar el intervalo QT y con ello a disminuir la probabilidad de que esto se presente. En este caso también la atropina no va a servir para nada y la epinefrina nos va a ayudar más. Muy bien. Y ahora vamos a otro escenario, que es el mismo señor con el mismo electrocardiograma, pero esta vez acudió por haber tenido una caída. ¿Sí? Está con su tratamiento de hipertensión arterial y pues cuando le monitorizamos presenta lo que ya les había dicho, una taquicardia ventricular no sostenida, que nos está revelando pues la causa de la caída de este paciente. En este caso pues tenemos que hacer nuevamente, tenemos que buscar la reversibilidad, tenemos que intentar con fármacos regularizar esta situación.
Pero probablemente vamos a necesitar y tenemos que ya prepararnos para realizar estimulación externa. ¿Qué marcapasos hay disponibles? Pues hay el transcutáneo, hay el endovenoso, que es uno de los más conocidos y la forma más conocida también de colocarlo es con ayuda fluoroscópica, pero no necesariamente esta está disponible siempre. Y les quiero hablar al final de una técnica de estimulación que es muy antigua, pero sobre la que existe muy poca información y ya se está olvidando, pero que realmente les puede sacar de muchos aprietos, y es este percussion pacing. Veamos el marcapaso transcutáneo. Tres elementos son importantes con el marcapaso transcutáneo. Primero, casi todos los marcapasos transcutáneos vienen incluidos en los sistemas de desfibrilación disponibles en los servicios de emergencia, de terapia intensiva. Hay que ver si está habilitado, porque a veces es un módulo independiente que no está habilitado. Y por ello lo que les recomiendo es que primero se familiaricen con los sistemas de desfibrilación que tengan en sus servicios para ver si tienen la opción de marcapaseo. La segunda cosa importante son los parches. Evidentemente en la civilización los parches tienen que ser nuevos, pero yo no creo que esté pecando al decir que en muchos de nuestros hospitales públicos no nos pasan los parches nuevos para hacer estimulación transcutánea. Nos pasan los parches reutilizados. Y a veces no tenemos más remedio que utilizarlos. Lo que les recomiendo en este caso es que miren bien si la superficie que va en contacto con el paciente, si la interfase que va en contacto con el paciente no presenta fracturas y no presenta unas soluciones de continuidad. Si no es así, pues pueden utilizar el parche, va a funcionar. Cuando el parche presenta estas fracturas y estas soluciones de continuidad, el problema que puede causar es quemaduras, ¿sí? Y las quemaduras son quemaduras eléctricas y pueden ser complejas a veces para los pacientes, sobre todo para los pacientes ancianos que son delicados en este sentido. La posición de los parches, la recomendada es esta posición anterior, pero también hay personas que dicen que funcionan mejor si se los coloca en posición anteroposterior. Yo he tenido igual experiencia con esto, no he tenido problemas con los parches en la pared anterior. Y un elemento importante que casi siempre no nos fijamos es que debe estar conectado el cable de monitoreo del sistema, porque el cable de monitoreo del sistema es el que le sirve al dispositivo para estimular en modo a demanda, es decir, para estimular solamente a determinada frecuencia cuando la del paciente se encuentra por debajo de la que ustedes marcaron como mínima. Si eso no está conectado, van a tener competencia entre el ritmo del paciente y el ritmo de estimulación de su dispositivo externo. Muy bien, entonces cuando ya está todo conectado, prenden el sistema de marcapaseo e inmediatamente el dispositivo va a empezar a funcionar en este modo a demanda o BBI, que es el que les acabo de explicar. La estimulación se producirá solamente cuando la frecuencia del paciente esté por debajo de la que ustedes marquen como la mínima. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es marcar. Les decía, el funcionamiento a demanda depende de que el dispositivo identifique los complejos espontáneos del paciente. Para esto, en el monitor hay siempre unos marcadores que indican que el aparato está identificando el QRS del paciente, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes verifiquen en la pantalla si estos indicadores aparecen para que garanticen el funcionamiento adecuado del estimulador. Luego, pues marcan la frecuencia. No necesitan marcar una frecuencia alta para la estimulación de estos pacientes. Pónganle la mínima necesaria. Yo simplemente les recomiendo que le pongan 40. Con 40 es suficiente.
recuerden que la estimulación transcutánea es dolorosa. Y luego seleccionen la corriente, o sea, la salida con la cual van a estimular. ¿Y cómo se hace eso? No se hace mirando en la pantalla del monitor, porque aquí lo que ustedes van a ver es el impulso del aparato que tiene una forma rectangular y que muchas veces las personas confunden con la espiga del marcapaso y creen que porque ven un rectángulo a una frecuencia, a la frecuencia marcada por ustedes, eh, ya están estimulando y no es así. La estimulación del marcapaso transcutáneo se mide, se chequea con el pulso y de preferencia con un pulso alejado del tórax para que no les confunda la contracción muscular que provoca la estimulación. Entonces, yo personalmente utilizo el pulso femoral, veo que con cada aumento de la corriente si existe pulso y en el momento en que sí existe pulso a la frecuencia que ustedes están estimulando, pues ese es el umbral y de ahí hay que subirle 10 amperios para mantener un margen de seguridad. No hay que poner el doble, primero porque generalmente no se alcanza a poner el doble y segundo porque nuevamente les indico, la estimulación transcutánea es dolorosa. Y ya, listo, tienen funcionando entonces su marcapaso transcutáneo. Complicaciones de este tipo de estimulación, pues las quemaduras que les decía que en la literatura son raras, pero personalmente yo he visto algunas y creo que es por el estado de los parches. Y lo más frecuente es la falla de captura, que en realidad es esto que les cuento, ¿no? Es que no se supo ver si realmente estaba capturando a través de la detección del pulso. Luego pasamos al marcapaso transvenoso. Bueno, el marcapaso transvenoso, como ustedes conocen, consta de la lid de estimulación, el cable de estimulación, que tiene dos polos, algunos de ellos tienen un baloncito que permite que por flotación vaya más fácilmente hacia el ventrículo derecho y va conectado a un marcapaso externo diseñado específicamente para esta función. En el marcapaso transvenoso tenemos que considerar varias cosas. Primero, el acceso. El acceso puede ser por venodisección, lo cual es muy seguro, pero es poco práctico y se requieren destrezas especiales. La punción axilar, que es la que está reemplazando a la punción subclavia. La punción yugular, que es la preferida por la mayor parte de las personas. Y la punción femoral, que prácticamente no debe ser utilizada. ¿Cómo vamos a insertar este marcapaso? La guía de inserción puede ser fluoroscópica, que es la más conocida, pero no la más disponible. Con electrogramas, que es la técnica que quiero recordarles esta noche. También se puede hacer por eco, pero para eso se requiere destrezas específicas y obviamente un ecocardiograma, un ecocardiógrafo disponible. Y nunca debería ser a ciegas. Y también vamos a considerar cómo se realizan los ajustes básicos del marcapaso transvenoso. En el momento que ustedes deciden el acceso, pues tengan en cuenta el riesgo de sangrado. No que no se pueda hacer, pero tengan en cuenta que están hablando con pacientes polimedicados y en los que a pesar de que ya se ha demostrado que la aspirina no tiene ninguna utilidad en la prevención primaria de cardiopatía isquémica, muchas veces están tomando aspirina, a veces como prevención primaria y a veces como prevención secundaria. Algunos de estos pacientes pueden estar tomando warfarina u otro tipo de anticoagulantes y entonces hay que tener mucho cuidado. Nuevamente vuélvanse a preguntar, ¿será que ya hice todo antes de pasar al marcapaseo transvenoso? Y pues si definitivamente lo van a hacer, utilicen el acceso que les sea más familiar, el que mejor sepan hacerlo. No es el momento de ponerse a experimentar con nuevas formas de acceso. Nunca utilicen el femoral. Nosotros lo utilizamos en la sala de implante porque sabemos que a los 30 minutos estaremos ya sacando ese marcapaso, pero en la sala de emergencia no debe ser utilizado. Empiecen a familiarizarse con otro tipo de accesos que no sean el subclavio. El subclavio tiene intrínsecamente complicaciones que pueden ser evitadas con otro tipo de accesos. Mi recomendación personal es el axilar izquierdo. ¿Por qué me gusta el axilar izquierdo? Pues
La vena axilar es totalmente extratorácica, no tiene los problemas de la subclavia, es esta parte de la vena que está por fuera de la primera costilla. Y pues lo único que puede pasar es que uno pinche la arteria, y en esta parte la arteria es compresible y realmente no es un gran problema. El trayecto hacia el ventrículo derecho es muy fácil, avanza con facilidad generalmente el cable, y particularmente me gusta porque no me interfiere en otras actividades. En el lado derecho se pueden poner otras vías si se requiere, y porque el generador se puede fijar se puede fijar bien y no va a estar expuesto a posibles movilizaciones que nos hagan perder el sitio de captura. Por el lado derecho ya hay este ángulo de aquí que a veces es un poco difícil, pero bueno, puede pasar. Y la vía preferida por la mayor parte de gente es la yugular derecha, porque realmente es un trayecto rectito hacia el ventrículo derecho. A mí personalmente no me gustan las yugulares porque la fijación del generador al brazo no es fácil, queda siempre un remanente de cable que es difícil de manejar y fácilmente se puede girar o se puede jalar el cable, y entonces se pierde la estimulación. Es por eso que no me gusta la yugular. Como un marcapaseo más permanente y más seguro, prefiero esta posición. Pero esa es mi preferencia. ¿Y cómo se hace la inserción? Como les decía, en la fluoroscopía, aparte de la irradiación, pues no siempre está disponible, así es que la mejor forma de hacerlo es a través de los electrogramas. ¿En qué consiste los electrogramas? Pues es convertir a su electrodo de estimulación en una derivación intracavitaria. ¿Cómo se hace esto? Aquí tenemos la configuración de los electrodos de un monitor común y corriente con las derivaciones frontales. Entonces, el lado positivo de una derivación es el sitio desde el cual esa derivación está mirando la despolarización. En la derivación D1, el brazo izquierdo, el cable del brazo izquierdo está en el lado positivo y por lo tanto el ojo de la derivación B1 está en este cable, en este lado positivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para transformar la punta de nuestro electrodo en el ojo de D1, pues simplemente seleccionamos la derivación de uno del monitor, tomamos el cable del brazo izquierdo, o sea, al lado positivo de esta derivación, y lo conectamos al extremo positivo, que es la punta del cable de estimulación. Entonces, el cable de estimulación tiene dos polos, el distal, el anillo. El distal es el positivo, es el que nosotros vamos a utilizar como un ojo. A veces está claramente marcado cuál es el proximal, cuál es el distal, pero por convención el negro, el de color negro, es el lado positivo y es la punta. Y casi siempre estos dos pines que los botamos sirven para conectarlos aquí y tener este extremo metálico para poderlo juntar a la derivación del monitor. La forma más elegante de juntarlos es a través de una pinza cocodrilo, pero a veces no está disponible la pinza cocodrilo y no hace falta. Se puede simplemente juntar la parte metálica del extremo positivo con la parte metálica de la pinza o del botoncito del cable del monitor y juntarlos con esparadrapo, o una persona los sostiene juntos. No es ningún problema, no requiere de ninguna tecnología especial. Y ya, hecho eso, pues simplemente el ojo de esa derivación estará en la punta de su electrodo. Se avanza el cable unos 15 centímetros y a partir de estos 15 centímetros el avance tiene que ser paulatino para que ustedes vayan viendo los electrogramas o las imágenes que aparecerán en el monitor. En este caso, las imágenes han sido obtenidas en un electrocardiógrafo, que en eso también se puede hacer, pero no es necesario. Y vamos a ver cómo se ve cuando el cable llega a la vena cava superior. Entonces, esto es un ejemplo tomado en un paciente con ritmo sinusal. Lo que se ve es que la onda P es un complejo muy parecido al complejo de una derivación de superficie. Hay una onda P pequeña, un QRS grande. La onda P es negativa porque está mirando la despolarización desde arriba.
Si hay un bloqueo, pues ya tendrán un complejo pequeñito o varios complejos pequeñitos que corresponden a la despolarización auricular y unos complejos más grandes que corresponden al QRS. Esta es la imagen de la vena cava superior. Llegué ahí, empujo unos 2-3 centímetros y llego a la parte superior de la aurícula derecha. Cuando esto ocurre, tienen una inversión de la relación de los complejos que en relación a lo que veíamos. Ahora la aurícula es muy grande y el complejo QRS es pequeñito. Y la aurícula sigue siendo negativa porque está mirando desde arriba, ¿sí? Pero vean ustedes la diferencia, es muy grande la aurícula y pequeñito el QRS. Bajan a la parte media de la aurícula y ahora esta sigue siendo muy grande, mayor que el QRS y generalmente es isodifásica. Bajan un poco más, empujan un poco más, llegan al piso de la aurícula y esta vez la aurícula también grande, pero es ya positiva porque está viendo la despolarización desde abajo. El QRS también es pequeño, aquí está un poco más grande, es más pequeño. Y en este punto ya están enfrentados a la válvula tricúspide y lo que hay que hacer es o empujar o girar suavemente en sentido horario y van a caer en la cavidad del ventrículo derecho. Y entonces la imagen que van a tener inmediatamente es la de un QRS muy grande con una onda T, generalmente negativa, ¿sí? Pero es llamativo el QRS y desaparece la onda P. No se confundan, esto no es onda P, son extrasístoles provocados por la entrada del cable, ¿sí? Y obviamente lo van a tener a una frecuencia mucho más baja si es que lo están poniendo por un bloqueo auriculoventricular. Y ya saben que están en el ventrículo derecho. De aquí es solamente empujar un poco suavemente para entrar en contacto con el endocardio ventricular y el momento que hacen contacto se va a producir esta corriente de lesión, ¿sí? Es una imagen rectangular muy alta, mayor que el QRS, que indica que han entrado en contacto con el endocardio. A veces se ve el QRS y una imagen rectangular como si fuera de un infarto. Ese no es un buen contacto, tiene que ser una imagen mucho más alta que el QRS. En ese punto se detienen y ahí va a ser el sitio de estimulación. A veces no pasan las cosas como uno desea y el cable se va abajo a la vena cava inferior y en ese caso la imagen que van a tener es otra vez como un como una derivación de superficie con una onda P positiva, o a veces, cuando son muy entusiastas, pues empujan mucho el cable y se enrolla dentro de la aurícula y termina entrando en contacto con el endocardio auricular y ustedes tienen una corriente de lesión, pero de la aurícula. Y ahí van a ver que a una frecuencia alta tienen la imagen rectangular. Eso no sirve, entonces hay que desenrollar despacito el cable para tratar de luego empujarlo hacia el ventrículo. No hay que empujar mucho y hay que tratar de hacerlo muy suavemente para que el cable pase a la primera, pase a la segunda, porque si ustedes lo enrollan mucho y se demoran mucho y luego desenrollan, el cable empieza a calentarse y se vuelve inmanejable, se vuelve como un fideo y es difícil de llevarlo hacia donde uno quiere. A veces se sube a la arteria pulmonar en lugar de entrar en contacto con el endocardio, sube hacia la arteria pulmonar y vuelven a tener una imagen muy parecida a la de la vena cava superior y hay que pues retirar simplemente el cable de ahí. Ya, una vez que han logrado su corriente de lesión y saben que están en contacto, pues hay que ajustar ese marcapaso para dejarlo seguro. Todos los marcapasos, aparte del sistema de encendido, que siempre es bueno saber dónde está, tienen un mando de salida, tienen la sensibilidad y tienen el regulador de la frecuencia. Lo primero que se debe hacer es ajustar la sensibilidad, pero la sensibilidad solamente se puede ajustar si la frecuencia del paciente, aunque sea baja, está por encima de la mínima del marcapaso. En este caso, la mínima de este marcapaso es de 30. Entonces, solamente podremos ajustar la sensibilidad si el paciente tiene más de 30 de frecuencia intrínseca.
Si es que tiene menos de 30, pues no se preocupen de ajustar la sensibilidad, simplemente la van a dejar en un valor intermedio y no ha pasado absolutamente nada. Pero si tienen una frecuencia intrínseca mayor a la mínima posible, pues póngale la sensibilidad porque hay que darle la oportunidad al ritmo intrínseco del paciente de que aparezca. El objeto de poner el marcapaso transvenoso es retirarlo lo más rápido posible. Así es que hay que darle oportunidad al ritmo intrínseco del paciente. Entonces, para ajustar la sensibilidad tienen que pensar en este control como si estuvieran ustedes construyendo una pared. Cuando lo mueven hacia arriba, cuando aumentan el valor, están haciendo más alta la pared y cuando lo mueven hacia abajo, están bajando la pared. Del un lado de la pared está el marcapaso tratando de ver la actividad intrínseca del paciente que está del otro lado. Así es que cuando ustedes colocan un valor más alto de sensibilidad, están subiendo la pared y por lo tanto están disminuyendo la sensibilidad. Como esto es así confuso, es mejor que se acuerden de la pared y que mientras más alta la pared, mientras más alto el valor, peor la sensibilidad. Entonces, si no consiguen que el marcapaso vea la actividad intrínseca del paciente, lo que hay es que bajar el valor de sensibilidad, bajar la pared y con ello el marcapaso va a conseguir ver la actividad intrínseca. ¿Y cómo saben que está viendo la actividad intrínseca? Pues porque en todos viene una lucecita indicadora que va a empezar a prenderse cuando detecte la actividad, el QRS del paciente. ¿Sí? Entonces, en ese momento, ustedes han identificado el umbral de sensibilidad y lo que hay que hacer es bajarlo un poquito más, bajarlo a la mitad para que tengan un margen de seguridad en la detección. Luego de ajustar la sensibilidad, hay que ajustar la salida. La salida se ajusta, normalmente debe ser de abajo hacia arriba, pero habitualmente lo hacemos al revés. Pero lo correcto es hacerlo del valor menor hacia el valor mayor. Para ello hay que colocar la frecuencia por encima de la que tiene el paciente. Tampoco tiene que ser muy exagerados, no hace falta ponerle en 100, basta con ponerle en 50, 60 es suficiente. Y de ahí se va subiendo el valor hasta que ustedes obtengan captura. Cuidado con buscar la espiga, a veces la espiga no se ve. Y nuevamente es mucho más seguro verificar si se está produciendo captura a través del pulso. Y en el monitor, en este caso es más fácil ver, uno puede ver la frecuencia coincidente con la frecuencia que uno ha marcado y con eso pues ya tenemos una captura suficiente. No esperen ver la espiga de estimulación como indicación de que están capturando. Y una vez que encontraron su umbral, ¿cuál es un buen umbral? Pues un buen umbral es más o menos tener un valor de mínimo de estimulación de una tercera parte de lo que el marcapaso es capaz de dar como máximo. En este caso puede dar como máximo 12 de salida, si es que tener un umbral o un valor mínimo de hasta 3 es suficiente. Está bien, no necesitan moverlo, no es necesario que sea bajo 1 o menos. 3 en este caso estaría bien, y si ya encontraron que es 3 el umbral, pues nada más lo ponen al tope. Así sea 0.3, lo ponen al tope. Porque los marcapasos temporales tienden a moverse y entonces, ¿por qué vamos a estar con márgenes de seguridad del doble o del triple? Simplemente le ponemos al máximo. Esa es mi recomendación. No se hagan problema calculando el doble, el triple o el cuádruple. No, póngalo al máximo. Complicaciones del marcapaso transvenoso, pues todas graves. Por eso, nuevamente, antes de ponerlo, vuelvan a repetir si ya hicieron todo lo posible para no ponerlo. Y esta complicación, pues que ustedes no la van a ver, pero la vamos a ver los electrofisiólogos, por lo que consideren que si no pusieron el marcapaso en las mejores condiciones de asepsia posibles, sean francos con quien recibirá al paciente y díganle, sería bueno sacarle rápido o considerar el colocar el marcapaso de una manera más aséptica para dejarlo mayor tiempo. Y finalmente quiero hablarles de esta técnica que les puede sacar de cualquier aprieto,
porque no se necesita absolutamente nada para hacer. Como ustedes ven, es hacer pacing con el puño, golpeando en la parte inferior del tórax, y con ello logran una estimulación bastante segura. Esta puño percusión para estimulación, fist pacing, thumb pacing, es una técnica, como les decía, muy antigua, pero se encuentra muy poquita literatura al respecto. Es una técnica casi olvidada. Y qué pena, porque a esto le saca uno de aprietos, ¿sí? Consiste en que la actividad o la energía mecánica de un golpe se transforma en energía eléctrica cuando el miocardio está viable. Entonces aquí se tiene la demostración de lo que ocurre. Aquí tenemos un bloqueo de completo con un ritmo de escape muy bajo, y de pronto el paciente pierde el ritmo de escape y queda en asistolia. Y entonces se empieza la puño-percusión, y ustedes pueden ver cómo existe un complejo. Esto es un complejo, vean ustedes, es parecido a este, solo que al revés, y es actividad eléctrica que se traduce en una onda de pulso. Nosotros hemos utilizado, de hecho utilizamos mucho esto, cuando a veces al colocar un marcapaso golpeamos algo en el sistema de conducción y el paciente queda en asistolia. Hasta colocar el cable, pues alguien hace puño percusión, y con eso conseguimos tiempo suficiente para ofrecerle una estimulación segura. Y no hay límite de tiempo para esto. Pues si tienen a alguien que golpee bien, pueden ponerlo ahí hasta que tengan las condiciones más seguras para realizar la estimulación o el paciente recupere su ritmo de escape. Pues en conclusión, la estimulación transvenosa temporal debe considerarse realmente como una última opción si el paciente es persistentemente sincopal. ¿Por qué? Porque conlleva complicaciones potencialmente graves a corto y sobre todo a largo plazo. Complicaciones que ustedes no las van a ver, pero que pueden ser muy malas para el paciente. Y existen opciones no invasivas que hay que agotar antes de la estimulación transvenosa de las que hemos hablado. Y si se ha utilizado en un paciente que requiere estimulación definitiva, y personalmente y en nuestro servicio aplicamos esta norma, el implante del marcapaso permanente se difiere. Y si no es posible diferirlo por alguna condición especial, deberán adoptarse todas las medidas que garanticen la reducción del riesgo de infección. De ser posible, hay que retirar el marcapaso. Nosotros hacemos prácticamente todos nuestros implantes ambulatorios. Así es que nosotros simplemente, si el paciente vino con un bloqueo, vino muy sintomático, se corrigen todos los desequilibrios, recupera su ritmo estable, aunque sea bloqueado, pero es un ritmo de escape estable, se le da el alta y vuelve para hacerse el implante definitivo por consulta externa. Esto para nosotros es la manera más segura de garantizar que tenemos un bajo riesgo de infección. En nuestro servicio tenemos 0% de infección desde que tomamos estas medidas. Las infecciones que nos toca manejar son las infecciones producidas en otros hospitales. A fin de que no se olviden de estas cosas que pues uno no las tiene presentes todos los días, yo me permití hacer esta infografía que quería compartirlas ahora con ustedes, pero vi que no es posible, así es que en los próximos días les estará llegando un link en donde ustedes podrán descargar esta imagen, que la pueden guardar en sus teléfonos y les puede en algún momento servir de recordatorio. Muchas gracias, y no sé si tenemos tiempo para preguntas. Va a ser un placer el discutir con ustedes. Gracias, doctora Rita. Sin duda, deben haber muchas preguntas. Hasta que la gente se anime en realizar preguntas, pues dejemos algunos mensajes que usted bien ha mencionado, doctora Rita. Primero, pues el marcapaso, estoy de acuerdo con usted, es la última de las opciones, no puede ser siempre la primera. Hemos visto, al igual que usted, algunos casos, algunos colegas que pues se ofuscan e indican de una forma primaria el implante de marcapaso transitorio. Tiene muchas consecuencias, ese mensaje se debe llegar a la casa, especialmente las infecciones que podrían tener repercusiones a la hora de un tratamiento definitivo.
Otro mensaje importante que nos dejó la doctora Rita: la frecuencia cardíaca no determina la estabilidad del paciente. Habrá pacientes con frecuencias de 20, 30 latidos por minuto y no necesariamente requieren un marcapaso. A veces la ansiedad nuestra de los médicos es tal que queremos tratar más nuestra ansiedad que la estabilidad del paciente. La estabilidad principalmente está definida, como usted bien nos dijo, doctora, por uno de los síntomas más importantes, que es el síncope, ¿no? Si tuvo síncope, dejarle en clara esa situación. Y aprovechando esto y los mensajes que nos dejó, doctora, ¿cómo hacemos en caso, usted nos mencionó muy bien, de los pacientes que nos llegan a la emergencia bloqueados? Y claro, como una respuesta a ese bloqueo, una respuesta hemodinámica, un reflejo, el paciente se presenta hipertenso. Y no es una hipertensión leve. Generalmente son hipertensiones que sobrepasan los 200 milímetros de mercurio de presión sistólica. En ese caso, doctora, ¿cómo tratamos? Porque yo estoy de acuerdo con usted, una de las mejores drogas es la epinefrina. Pero en caso de hipertensión, al tener la epinefrina un efecto alfa también, ¿cómo trataríamos? ¿Qué nos puede decir en relación a la presión en el paciente bloqueado, doctora? ¿Tratamos de hipertensión o no? Bueno, la respuesta es no. Eh, eh, yo creo, y es un tema que no se observa en la literatura. Tú estarás de acuerdo que uno no encuentra información sobre esto. Es una cosa que pasa totalmente desapercibida y que uno lo va aprendiendo con la práctica. Realmente nosotros, cuando no le encontramos hipertenso al paciente, más bien nos llama la atención, ¿sí? Eh, Nosotros más bien retiramos la medicación antihipertensiva para estos pacientes porque realmente el darles antihipertensivos lo que a veces conduce es al aparecimiento de los síntomas. El ritmo de escape, que era muy estable por efecto de los antihipertensivos, se vuelve inestable. Entonces, nuestra conducta es: el paciente viene con 200, con 220, tampoco consideramos el valor como un predictor de algún peligro. Uh, Retiramos la medicación antihipertensiva, ¿sí? Si tiene indicación, pues, y si el paciente prefiere ponerse un marcapaso, programamos el implante, y una vez que hemos programado el implante, pues recién ahí consideramos si el paciente ya resuelto su problema de bloqueo, mantiene hipertensión y se inicia el tratamiento habitual. No le tenemos para nada miedo a las cifras tensionales altas, ¿sí? Y bueno, difícilmente, si un paciente te viene con una frecuencia baja y te viene hipertenso, difícilmente vas a necesitar ponerle un fármaco para corregirle algo, ¿no? Difícilmente. Muy bien, gracias, doctora. Ya tenemos algunas preguntas, vamos a ir respondiendo. Hay dos preguntas similares. Fabricio y el doctor Diego Espinosa nos preguntan en relación a la infección. ¿Se realiza alguna profilaxis antibiótica, doctora, ya que la infección es tan frecuente en el marcapaso transitorio? ¿Y qué porcentaje de infección se encuentra en general en los marcapasos transitorios? ¿Nos podría responder, doctora? A ver, no se utiliza profilaxis antibiótica para los marcapasos transitorios, ¿no? Eso no tiene ninguna indicación. ¿Cuál es el porcentaje exacto? En realidad, no te podría decir para marcapasos transitorios el porcentaje de que estos marcapasos infecten. Realmente es raro. Yo recuerdo haber visto solamente una vez una endocarditis sobre un marcapaso transitorio. El problema no es la infección del marcapaso transitorio. El problema es que los gérmenes de la piel del paciente ya se metieron en la circulación del paciente y van a crear un biofilm en el momento en que ustedes pongan el marcapaso definitivo, ¿sí? Entonces, no es el problema la infección del temporal. El problema es que eso predispone a la infección del definitivo. Perfecto, doctora. Hay algunas otras preguntas. Nos preguntan, bueno, supongo que eso es en relación al paciente con marcapaso definitivo, si puede hacer ejercicio, ¿no? La verdad, no habría ningún Por problema. supuesto. Cuando ponemos marcapaso definitivo es para realizar una vida normal. En transitorio, evidentemente, el paciente está hospitalizado, sería una contraindicación, ¿no? Nos pregunta Berman, en el paciente del caso número 1 estable, ¿cómo saber o cómo predecir que se convertirá en el caso 3, es decir, con taquicardia ventricular, doctora? Nos pregunta también, veamos aquí, luego de haber colocado un electrodo en su posición, ¿en qué orden conecto los cables al generador? Yo creo que dice entre positivo o negativo. ¿Y qué sucede si los cables tienen contacto entre sí, doctora?
A ver, empecemos con cómo el contacto de los cables entre sí, pues no pasa nada, ¿no? No Nada, pasa ¿no? absolutamente nada. Eh, ¿Cuál la conecta otra primero, el pregunta era positivo o ¿qué? el negativo? ¿Perdón? ¿Qué cable conecta primero? ¿Qué polo, la verdad? ¿El positivo o El negativo? positivo al Digamos que negativo, para mí es el que esté indiferente. Puede más cerca, colocarlo ¿no? cualquiera. Sí, no, no importa. Con tal de que Y, los conectes bien, no hay problema. y rápido, ¿no? Y la otra Sí. pregunta, que la verdad es la primera, ¿cómo predecir si un paciente puede evolucionar de un caso El, estable electrocardiográficamente? ¿Hay alguna forma, doctora? Que yo sepa electrocardiográficamente no. Precisamente una de las cosas que te va a decir si ese paciente se puede convertir en el caso 3 es que tú tengas algún problema oculto que pudiera desestabilizar el ritmo de escape. Por eso, pues en todo caso hay que ver si existe algún disturbio metabólico, que casi siempre hay, si hay alguna droga que no debería estar ahí, ¿sí? Entonces, si hay isquemia, ¿sí? Si hay la posibilidad de que la isquemia también pueda afectarle a ese paciente e inestabilizar su ritmo de escape. En realidad, cuando el paciente ya ha tenido algo que nos sugiere que está teniendo síntomas dependientes del bloqueo, es porque ese ritmo de escape le está pasando algo y le está pasando algo por alguna razón secundaria. Y algo hay oculto en ese paciente que está desestabilizando su ritmo de escape. ¿Sí? Entonces, más bien la forma de prevenirlo sería buscando una de estas condiciones reversibles en el paciente. Muy bien, doctora. Como hay mucha gente, mucho estudiante, mucho residente que sé que deben estar actuando en la emergencia, el apuro siempre es iniciar marcapaso o las drogas, doctora. Sabemos que la verdad, en cuanto a evidencia científica, están a la par, ¿no? Marcapaso transitorio o drogas. Como usted bien dice, la droga es mucho más simple, menos efectos colaterales, más rápido y se puede ajustar. Usted nos habló de la atropina, doctora, y nos dice, y yo estoy de acuerdo con usted en su comentario, pero a ver si nos aclaro un poco más. Las guías nos dice realizar atropina cada 5 minutos, máximo 3 miligramos. Es decir, nosotros tendríamos que realizar 6 dosis de atropina para recién ahí pasar a la segunda fase, que serían las drogas vasoactivas. ¿Usted recomienda realizar atropina una sola dosis? Si no responde, pasar a la siguiente o de una vez saltarse y ir directo a las drogas vasoactivas, doctora. Mi recomendación es saltarse la atropina. O sea, en mi experiencia, no sé en la tuya, pero con la atropina no consigues nada, ¿no? Cuando tienes un bloqueo AB, tienes una bradicardia sinusal y la bradicardia sinusal casi nunca es tributaria de marcapaso temporal, excepto aquellas que son producidas por intoxicación por beta bloqueadores, ¿no? Esas sí cursan mal y cursan mal por el efecto inotrópico y la hipotensión sostenida que suelen tener estos pacientes. Así es que eso no se resuelve generalmente con un marcapaso, se resuelve con fármaco. Y en el caso de los pacientes que tienen bloqueo AB completo, sinceramente, bueno, no revisé por qué razón es 2A la recomendación, pero sinceramente no la utilizaría. Pasaremos, Como pasamos les directo a drogas indiqué, vasoactivas. sí, sí, como les indiqué, yo paso directo a la epinefrina. Incluso en pacientes muy viejitos, la dosis que yo utilizo es tan bajita que lo único que se consigue es mejorar la presión arterial en aquellos pacientes que están hipotensos y mejorar la frecuencia del ritmo de escape, que es una cosa que la atropina no puede hacer. Sin duda. Y doctora, en esos casos, hemos tenido casos en los cuales usamos la epinefrina, que estoy de acuerdo con usted, también es de mi elección la epinefrina por sobre la dobutamina, por ejemplo, o dopamina. En los casos de usar epinefrina, a veces vemos que la frecuencia no sube, ¿No? pero la presión arterial sí sube y mucho. Sí, ¿En sí. qué nos basamos más? ¿En la frecuencia cardíaca o en la presión para no subir y no ajustar esas dosis de epinefrina? Pues yo me fijo en la presión y me fijo en el estado del paciente, ¿no? El estado más que todo, El, ¿no? el, La el, estabilidad el, del paciente. en el bloqueo completo, pues difícilmente vas a conseguir subir importantemente la frecuencia del ritmo de escape, ¿no? Si subes de 30 a 35, pues ya es un éxito. Más allá de eso no vas a ir. Entonces, yo me fijo en la presión, me fijo que tenga una buena presión, el paciente habitualmente responde muy bien y se siente mejor. Y entonces ahí me detengo.
Muy bien. ¿Qué opina, doctora? Nos pregunta el doctor Diego Espinosa del salbutamol en esos casos de emergencia. Yo no sé, tal vez salbutamol inhalatorio en esos casos de emergencia no sirve. La verdad, la evidencia científica habla muy poco. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Usted usa en su práctica? No, no utilizo salbutamol. He visto que hay pacientes que me llevan tomando salbutamol oral. No le veo ninguna respuesta a Muy eso. bien. Bueno, hay una pregunta. Israel nos habla de un caso clínico, una paciente hipertensa, tomaba 3 fármacos antihipertensivos, entre esos un beta bloqueante, y está hipotenso, 80-40, frecuencia de 30 por minuto. Él optó por expandir con volumen, 1000 ml de volumen y una ampolla de atropina. La frecuencia subió a 45 latidos por minuto, la presión se elevó un poco más, 90-60, y le dejó con signos de alarma. La pregunta es, ¿se arriesgó mucho el colega? Tendría que haber hecho algo más. La verdad, como estaba en el domicilio, supongo que no tuvo un electrocardiograma, vio la frecuencia, hizo según las guías, expandió, puso atropina, mejoró. ¿Cuál sería el paso siguiente? Pues llevarlo al hospital. O sea, por eso mismo yo había considerado el hecho de que el término de bradicardia aguda para este algoritmo de manejo es adecuado, ¿no? Porque puede pasar lo que le ha pasado a este colega. En este caso va a la casa y lo único que tiene es el oxímetro, el pulso, el reloj para contar la frecuencia. Me parece que fue una actuación correcta, ¿no? Sí, o sea, Se hizo según las guías, ¿no? yo creo que sí, no estaba de más el hacer una expansión de volumen y administrar Tal atropina. vez en ese Tuvo, caso, tuvo bueno, muy buena suerte en realidad, tuvo sí. muy buena suerte, ¿no? Porque es bien difícil que los pacientes con intoxicación por betabloqueador respondan solamente a la atropina con un aumento significativo de la frecuencia y de la presión arterial. En cuanto a los fármacos, doctora, usted nos habló de un caso, no me acuerdo el primero o el segundo, de un paciente que tomaba bisoprolol, pero Ujú. llegó bloqueado. ¿En qué? La pregunta sería, la dosis del beta bloqueador, o sea, bisoprolol, no me acuerdo la dosis, usted comentó No, 2.5, 5 miligramos, solo estaba bisoprolol, ¿no? bisoprolol. ¿Será que, o sea, ese paciente con bisoprolol, yo le quito el bisoprolol y le dejo tranquilo en su día a día, vida normal? ¿Por qué no le pongo marcapaso? Porque tiene una causa potencialmente reversible, el bisoprolol. Pero ¿será que si el bisoprolol solamente le exteriorizó el síntoma, el problema eléctrico del paciente, a ese paciente le dejamos libre o tal vez le estudio por una probable alteración de la conducción y tal vez un marcapaso definitivo? Es una pregunta, es la pregunta del millón, yo creo, ¿no? Porque muchas personas creen que nosotros liberamos a esos pacientes ya para que se vayan a la casa y no los queremos ver más. No, es lo que tú estás diciendo. Puede ser que esa administración de betabloqueador o de cualquier otro fármaco puede desenmascarar un trastorno de conducción que estaba oculto, que estaba latente, que estaba ya por aparecer. Simplemente fue el disparador. Entonces, lo que hay que hacer es observar a esos pacientes. Muchos de ellos no recuperan jamás el ritmo y ya sabemos pues que tienen bloqueo completo y pues simplemente pasarán al implante del marcapaso definitivo. Otros se recuperan completamente por un tiempo y vuelven a presentar el bloqueo justificado o no justificado en otra ocasión y pues se ganan el marcapaso después. No hay que perderlos de vista. Muy bien, doctora. Nos pregunta aquí Fabricio que muchas veces no existen cardiólogos, aún peor aún electrofisiólogos en la emergencia, y ¿quién es el encargado de colocar un marcapaso? ¿El médico internista, intensivista, el emergenciólogo debe saber realizar, colocar un marcapaso transitorio o debemos esperar que llegue el especialista? No, yo creo que sí deben saberlo y de hecho por eso les preparé esa infografía para que tengan una guía. Tienen que saber hacerlo, pero tienen que saber las consecuencias de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que dentro de la formación de los médicos emergenciólogos y los intensivistas se debe tener esta destreza, Muy pero hay que ser cuidadosos, ¿no? Hay que ser criteriosos en el uso de ella. de No puedes acuerdo. esperar que haya un cardiólogo, ni siquiera los cardiólogos todos están entrenados en colocar marcapaso temporal, no vas a esperar que exista en todas las localidades un especialista que haga específicamente este tipo de procedimiento. Claro. Nos dice Andy, en pacientes con arritmia ventrículofásica y síncope,
¿Qué indicación tiene la colocación de marcapaso? Y nos pregunta adicionalmente la utilidad del isoproterenol, la isoprenalina, doctora. A ver, la arritmia ventrículo-fásica es simplemente la variación de la frecuencia de la onda P en dependencia de si está con un complejo QRS en el medio. La arritmia ventrículo-fásica no provoca el síncope. Lo que provoca el síncope es el bloqueo auriculoventricular o el bloqueo 2A1 o el bloqueo MOVITS-2 que está provocando la arritmia ventrículo-fásica. O sea, la ventrículo-fásica es simplemente una manifestación electrocardiográfica. Entonces, eso tendría que ser manejado como un bloqueo de alto grado, como un bloqueo completo, ¿sí? Lo que hemos visto, buscar las causas reversibles, y pues intentar con fármacos mejorar la frecuencia para tratar de no pasar al temporal. ¿Y el isoproterenol usa, doctora? El isoproterenol sí es una maravilla, pero desgraciadamente no está disponible entre nosotros, ¿no? Ojalá estuviera, pero aquí no lo Y el tiempo de tenemos. acción, porque el isoproterenol funciona en un corto periodo de tiempo. Es igual que la epinefrina, ¿no? Lo empiezas a Bomba de administrar difusión igual. y va funcionando, titulándolo lentamente y cuando ya tienes la frecuencia lo dejas ahí. Doctora, en relación al último tema que usted mencionó, la puñopercusión en los pacientes bloqueados, quisiéramos escuchar su experiencia. Usted tiene experiencia, la verdad, yo personalmente en casos extremos he usado, pero usted nos mencionó que se podría mantener por un tiempo prolongado al paciente puñopercusión. ¿Ha tenido casos en A ese ver, tipo? dentro de la escasa literatura que hay la descripción de un caso de una niña en la que un anestesiólogo utilizó este sistema para mantener la estimulación durante, me parece que algunas horas hasta que pudiera tener acceso a un marcapaso temporal. Yo la experiencia más larga que tengo es la de un paciente que bajó convulsionando a la sala de hemodinámica para que le pusiéramos un marcapaso y me parece que en ese momento teníamos una sala disponible, la sala estaba ocupada hasta que disponibilicen la sala, entonces empezamos a hacer la puño percusión, le enseñamos a un interno rotativo a hacer la puño percusión. Y entonces le mantuvimos alrededor de una media hora hasta que pudiéramos entrar, limpiar la sala, prepararnos para poner el marcapaso. Le tuvimos al interno ahí percutiendo y el paciente pues no volvió a convulsionar. En realidad no existe el lapso de tiempo que te impida seguir con la puño percusión y es un método extraordinario, ¿no? O sea, cuando yo no sé en tu experiencia, pero a nosotros nos pasa a veces que pues en los gorditos durante el implante hemos puesto bastante lidocaína y la lidocaína suele provocar asistolia justo cuando estás pasando el cable hacia el ventrículo derecho y ahí golpeaste un poquito alguna cosa y pum, asistolia. So, hasta colocar el catéter, pues alguien está haciendo la puño percusión. Eso obviamente dura pocos segundos de la que hacemos durante los implantes, pero realmente es muy útil, ¿no? Es muy útil. En casos extremos, ¿no? Del susto. Nos pregunta Joana, ¿cómo saber que al dar el alta la gente no muere en casa? El implante de bloqueo AB es una indicación 1 según guías, el mandar a la casa sin provisorio es riesgoso. O sea, yo creo que mandar con un marcapaso provisorio, transitorio, provisional a la casa no se hace, ¿no? El paciente para ir a la casa debe tener un definitivo, ¿no? Yo creo que A por ahí va ver, la pregunta. a ver, esta es una confusión muy frecuente, ¿no? Las personas creen que los marcapasos se ponen para evitar la muerte súbita y no es así. Los marcapasos se colocan para que los pacientes no se caigan durante el síncope y no tengan una consecuencia de esas caídas. Los marcapasos no evitan la muerte súbita, ¿sí? Los marcapasos evitan la consecuencia de la hipoperfusión, que puede ser por una arritmia ventricular menos frecuente, por una arritmia ventricular no sostenida, como la que les mostré, o por una asistolia, que generalmente ocurre en el intervalo en que el paciente pierde la conducción y hasta que se prenda el marcapaso subsidiario de ese paciente, en ese lapso es que el paciente se cae y tiene una consecuencia de esa caída. ¿Sí? Nosotros tenemos un estudio que recién pues nos aceptaron para publicarlo en el Europace, en el cual mostramos que el implante ambulatorio de los pacientes con todo tipo de bloqueo es absolutamente seguro. Y esa es la razón, ¿sí?
Los marcapasos no evitan la muerte súbita. El decir que un paciente va en riesgo de morirse a la casa no es así, no es así. Uno estabiliza al paciente, estabiliza el ritmo de escape y obviamente no le vas a mandar un mes a la casa, ¿no? Pero le vas a decir, vuelva en 2 días a ponerse el marcapaso definitivo. Supongo si está estable, ¿no? Si está estable el Eso es paciente. lo que No que hacemos, esa es la condición, estabilizar al paciente, quitarle lo que sea que haya desestabilizado su ritmo de escape. Ok, doctora, nos habla un poco de la extracción de marcapasos, que usted mencionó que la extracción es hecha por cirujanos. En nuestro medio realizamos extracción percutánea, doctora, nos pregunta José. Nosotros, a ver, extracción percutánea, ah, hacemos solamente en los casos en que los cables han sido colocados en los últimos 6 meses, tal vez un año. Ahí los cables salen simplemente por tracción. Pasado ese tiempo, es difícil que el cable salga solamente por tracción. Los cables se adhieren al tejido vascular y se adhieren al tejido cardíaco y se requieren instrumentos específicos para hacer la extracción percutánea, que aquí en el Ecuador no están disponibles. Aquí no existe ningún representante de estos sistemas de extracción percutánea, de tal manera que nosotros la única extracción que hacemos es quirúrgica. Y no intenta por lo menos tracciones, algo en el paciente a largo plazo, quitar el skrill, tracciones, antiguamente se hacía la tracción permanente, ¿no? En semanas se le dejaba traccionando con un peso hasta que solo se salga, ¿no? ¿Alguna experiencia en eso, doctora? No, 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 nosotros no hacemos eso. Cuando tiene poco tiempo lo hacemos, si sale completo, salió, Si no al perfecto. cirujano. Y no al cirujano. Tenemos muy malas experiencias respecto a las extracciones incompletas, ¿no? Las extracciones Ok. incompletas significan persistencia del material infeccioso y posibilidad de endocarditis grave. Para ir terminando, doctora, las últimas preguntas. Nos pregunta el doctor Santiago Domínguez, ¿alguna utilidad de la aminofilina y en qué casos? Sí, como dice la guía, yo personalmente no la he utilizado, pero la guía recomienda hacerlo en el infarto, específicamente en el infarto inferior que cursa con bloqueo AB completo. Sobre todo en infarto, ¿no? Ujú. Aminofilina en cardiopatía isquémica funciona mejor, ¿no? Y nos habla aquí también, nos pregunta del uso de la fenitoína en la intoxicación por digoxina, doctora. Sí, claro, pero es para controlar las taquiarritmias provocadas por la digoxina. Realmente la intoxicación por digoxina es cuando es verdaderamente tóxica, cuando es una verdadera intoxicación, es potencialmente letal, ¿no? Una de las pocas cosas que tenemos disponible es la administración de fenitoína, pero para controlar taquicardias, taquiarritmias. La última pregunta, doctora, para terminar, nos pregunta Fabricio que cuál es el tiempo máximo que se puede mantener un marcapaso transitorio. Yo no sé cuál es el tiempo máximo, es el tiempo mínimo el que me interesa. Por eso lo que les recomiendo es siempre darle oportunidad al ritmo del paciente de aparecer y en cuanto ya lo tengan, saquen ese marcapaso de ahí. No, 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 no. El tiempo máximo es 1 hora. No quiero saber del marcapaso temporal puesto mucho tiempo ahí. Lo más rápido posible, Lo estoy más de rápido acuerdo, posible hay doctora. que retirarlo. Yo creo que fue una noche bastante productiva, doctora, con sus experiencias, sus didácticas exposiciones. Yo creo que fue bastante productivo. Creo que mucha gente se nutrió, se hizo un resumen bastante importante desde que el paciente llega a la emergencia, los tipos de marcapaso. Doctora, un mensaje final en relación a este tema, a los colegas, aparte de que no se deben apresurar con el marcapaso. Sí, es esa básicamente, ¿no? Que sean un poco más conscientes no existe apremio, quítense esa idea de que poniéndole el marcapaso temporal están disminuyendo el riesgo de muerte del paciente, ¿sí? Siempre cualquier intervención implica alguna posibilidad de daño al paciente, ¿sí? Acuérdense de esas imágenes muy desagradables de las infecciones de marcapaso. ¿Sí? A nadie le gustaría, pues, que su abuelito o su papá sea sujeto de una infección de esa naturaleza, que no solamente es estéticamente desagradable, representa un problema muy, muy, muy grave.
Muy bien, doctora. Creo que, bueno, hay algunas personas que han levantado la mano. Déjenme ver si podemos aquí activarles. Bueno, ya desactivaron la mano. No tienen nombre aquí. Lourdes Moreno activó desde un inicio. Déjeme ver, no sé si Cecilia nos puede ayudar activando. De verdad aquí no estoy consiguiendo. Bueno, si nos escribe tal vez Lourdes. Bueno, no hay más, doctora, por cuestiones de tiempo, nos hemos pasado bastante, ha sido productivo nuevamente. Le agradezco principalmente a usted, doctora, por su tiempo, su disposición a colaborar con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Le felicito por su exposición y a todos los asistentes también, muchísimas gracias por la presencia. Hemos tenido un número importante de asistentes el día de hoy y pues invitándoles el día 16 de noviembre a la última sesión del curso de arritmias cardíacas de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. El tema es casos clínicos en anticoagulación y fibrilación auricular, ¿no? Hemos hablado bastante de fibrilación auricular, de anticoagulación y veremos desde el punto de vista práctico con casos clínicos qué se debe y qué no se debe hacer. Esto el día 16 de noviembre también a las 8 de la noche. El mismo link de hoy le sirve para la siguiente sesión también. Así que con todos, muchas gracias, una buena noche y hasta la siguiente sesión. Buenas noches, doctora Rita. Gracias, hasta luego. Buenas noches.